En esta ocasión lo que hicimos fue silenciar todos los micrófonos. A mí me da un poco de pena esto, o sea, pero bueno, creo que es la mejor manera porque en las otras ocasiones, cuando entran las personas, a veces hacen ruido y en lo que cachamos quién es, etcétera. Entonces, espero que pues no se reciba como una violencia. Y cuando ya sea el momento de que ustedes quieran a preguntar o hacer algún comentario, para este caso sí hay que levantar la manita para que entonces se les pueda abrir el micrófono, porque se habilitó esta función. Entonces, bueno, pues esto es como porque en las otras charlas como que entraban y luego se hacía el ruido, y entonces eso nos distraía un poco. Entonces, esta es la idea de que sea de esta manera. Entonces, bueno, pues primero que nada, buenas noches a todos. Estoy muy contenta de estar aquí una vez más en estos martes que se han convertido un espacio muy lindo de reflexión, de encuentro, de conocimiento, de abrir nuestros corazones, de abrir nuestras ventanas. A mí me encanta la idea de que en esta ocasión hablemos de este tema, porque creo que es un tema súper importante tanto para Coyohuali como para la sociedad en general, replantearnos qué tipo de masculinidad queremos, también nosotras las mujeres hacerlo, y también nosotros, nosotras como mujeres, trabajar en lo que a nosotros nos corresponda, pues para ir saliendo, para ir reconstruyendo una nueva sociedad. Entonces, pues les quiero dar la bienvenida a los tres. Es muy lindo y estoy muy contenta de verdad que hayan aceptado esta invitación. Y pues nada, empezamos con la primera intervención. Bueno, para quienes no nos conozcan, yo soy directora del Centro de Vinculación Coyohuali, que se encuentra físicamente en el sur de la Ciudad de México. Mi nombre es Ana Ramírez y ahorita pues estamos con todos nuestros servicios en línea, pero hemos querido mantenernos con todo nuestro trabajo y para nuestra sorpresa, pues esto también ha abierto un montón de posibilidades y a nuevas personas y nos ha reconectado de muchas maneras. Entonces también hemos podido como aprovechar estos momentos para poder crear estos espacios. Entonces, bueno, quiero presentarles a Gabriel Bertona, que es quien va a empezar el día de hoy. Él abre este día con su compartir. Entonces, bueno, Gabriel Oscar Bertona es médico cirujano con formación en diferentes áreas de la salud integral, doctorante en pensamientos complejos, guía de círculos de intimidad masculina en Coyohuali, terapeuta del alma, coordinador de grupos para enfermedades crónicas y prácticas saludables, y hasta ahí lo voy a dejar, porque los currículums son un poco largos, los de cada uno. Entonces lo que hicimos fue hacer una síntesis y pues nada, Gabriel, darte la bienvenida con muchísimo cariño. Yo a Gabriel, la verdad es que lo que siento hacia ti, Gabriel, es un profundo agradecimiento por el camino que hemos hecho juntos de mi propio proceso de sanación, tanto en mi cuerpo como en la parte que tú aportaste para mi trabajo personal. Y bueno, también hemos colaborado como colegas con muchos consultantes, como yo le llamo, pacientes, en el trabajo que hacemos también de forma colaborativa, tanto Gabriel como médico y terapeuta, y yo también como terapeuta. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Te doy la palabra. Gracias, gracias a ti, gracias a todas, gracias a todos. Me alegra, me da gusto ver a muchos hombres y muchas mujeres en esta plática. Y eso habla un poquito del trabajo ya de Coyohuali, ¿no? De los círculos que nos escuchan, que nos prestan atención en este tipo de reflexiones. Entonces me planteé mucho como desde dónde empezar y hacia dónde ir. Después Ana hizo una propuesta de, ¿no? Tú eres un buen provocador, así que vas primero. Yo dije con gusto, lo hago con mucho placer, casi. A veces con más placer que otras. Pero me da mucho gusto empezar tratando de provocar sensaciones, provocar preguntas, provocar quizás incluso rechazos, provocar
incógnitas, dudas, voy a tratar de hacerlo con esta primera presentación. Mi camino hacia la masculinidad, la que me enseñó más a ser hombre fue mi madre. Y quizás por eso después no me fue tan difícil hacer otras cosas o incluso dedicarme a la terapia, etc. ¿no? En mi familia de origen, mi madre era la proveedora, la que traía el dinero, la más fuerte, la que ponía los límites, la más autoritaria, incluso la más violenta. Entonces, a la masculinidad me acercó mi madre. Y a la feminidad me acercó más mi padre. Al menos así lo reconoce mi corazón, mi sentir. Mi papá más dependiente, más adicto, pero mucho más amoroso, más tierno, más sensible, más empático. Desde esa historia personal es que yo hablo siempre de que son dos cosas muy diferentes, ser hombre y ser mujer, y son cosas diferentes lo masculino y lo femenino, ¿no? Porque se habla mucho de esto, ¿no? Lo masculino como esta parte de la que todos estamos hechos, estos rasgos, este estereotipo, ¿no? Que nos vincula al proveedor, a lo que penetra, al pene, al sol, al calor, ¿no? A lo intenso, a lo externo, a lo racional, a lo concreto, a lo más objetivo de nosotros mismos, ¿no? Y entonces vinculando lo femenino con la otra parte de nuestro ser, incluso de nuestro cerebro, hay toda una teoría de la lateralización cerebral y cómo cada uno de los hemisferios cerebrales se dedican a cosas que están más relacionadas con este otro estereotipo. Entonces el femenino sería más lo profundo, lo íntimo, lo oscuro, lo holístico, lo sensible, lo intuitivo, lo empático. Y por eso empiezo así, ¿no? Puede venir más de un hombre o una mujer dependiendo de cómo nos hayamos construido. Entonces hay mujeres más masculinas, hay mujeres más femeninas, hay hombres más masculinos, hay hombres más femeninos. Puede tener o no que ver con la orientación sexual. Entonces el deseo sexual se estructura, se dirige hacia el mismo sexo, hacia el sexo contrario, hacia la diversidad o ambos sexos. Entonces, en esa construcción tan diversa de seres humanos, en ese ir conformando quiénes somos, cómo somos, a qué reaccionamos, qué decisiones hemos tomado, qué heridas nos han marcado, cómo hemos sobrevivido, es que entonces elijo ser un hombre más macho, elijo ser un hombre más tierno, elijo ser un hombre homosexual, elijo ser un hombre que no se siente hombre, o no lo elijo, o lo voy siendo, porque esto también es muy cierto. Hay una parte de nuestro proceso que empezamos a elegir, pero la capacidad de elegir también se construye. Entonces, en general, vamos respondiendo a programas, a estereotipos, a dictámenes sociales, familiares, a funciones familiares, sociales. Y a partir de eso, en algún momento, si nos va bien, si hemos sido educados, si hemos conformado nuestra autonomía, si tenemos opciones frente a nosotros, si hemos tenido acceso a recursos, entonces empezamos a elegir quiénes queremos ser, ¿sí? Y cómo es que quiero yo vivir mi feminidad, mi masculinidad, mi ser hombre, mi ser mujer. En ese proceso, indefectiblemente, siempre, desde donde yo lo veo, siempre hay diversidad. Ninguna mujer es igual a ningún hombre es igual a ninguno. Pero hemos sido muy construidos y muy determinados por factores externos, sociales, familiares, incluso biológicos.
y cómo hemos entendido y vivido la biología a partir de todo este raigambre o esta historia cultural y social. Entonces, aunque nos gustaría elegir quiénes queremos ser, el elegir quiénes queremos ser tiene costos, tiene ciertos precios. Y no todos estamos dispuestos a pagarlos. Los costos que tiene dejar de ser un hombre típico para el rol social, típico para la cultura, típico para la programación familiar ¿no? O lo que se supone que tengo que ser. El precio que tiene salirme de esa norma es el rechazo, el sentirme excluido, el aceptar un mayor nivel de incertidumbre, el mostrarme vulnerable, el ser medio puto, el hacer cosas que los hombres no hacemos, el dejar de aceptar cargas y funciones que nunca he elegido, el construir juntos. Parece fácil, incluso parece lindo, pero socialmente nos ha costado mucho. Y para lograr eso socialmente hemos caminado mucho todos los géneros, todos los sexos, todos en esta diversidad hemos caminado juntos. Entonces, en los avances del feminismo y de todos los tipos de feminismo han contribuido mucho a la posibilidad de una masculinidad más libre y de una masculinidad autoforjada y de una masculinidad, ¿no?, que se reinventa a sí misma de forma creativa y libre. Y los procesos también de los hombres, que no han sido tan claros y tan nítidos en los últimos tiempos como los de las mujeres, al menos desde mi perspectiva, también han contribuido y siguen contribuyendo a esta construcción social. ¿Por qué lo digo así? Porque para mí tenemos varios problemas para avanzar en el respeto a la diversidad y para avanzar en la inclusión de la diversidad y para avanzar en permitirnos vivir la diversidad. Una cosa es hablar de diversidad, entender que existe, y otra cosa es vivirla, respetarla, aceptarla, negociar con ella, incluirla. ¿Y por qué nos ha costado mucho, según desde donde yo lo veo? Porque tenemos formas binarias de ver la realidad. Tiene que ver con la forma en que pensamos el mundo, con la forma en que entendemos la realidad, con la forma en cómo hemos sido educados para entender la realidad. Entonces entendemos la realidad de forma binaria, de forma simplista, de forma radical o generalizada, ¿no?, donde la diversidad no entra en esas maneras. Entonces, para poder atrevernos a ver la diversidad, tenemos que salir ¿no?, del polo macho-hembra, del polo bueno-malo, del polo lindo-feo, del polo, ¿sí?, de cómo hemos organizado y seguimos organizando la realidad de esa manera. Por eso decimos que la realidad, lo simple, como decía un filósofo de las ciencias, lo simple no existe, existe lo simplificado. La polaridad no existe en términos absolutos. ¿Me explico? El macho, hembra en términos absolutos, polar y binarios no existe. Es una simplificación, ¿no? Hemos metido ahí a la diversidad, la encajonamos en esa forma de ver la realidad. Nunca ha existido. Nunca ha existido. En realidad siempre hubo diversidad. Claro, cuando hay más permisos sociales, más permisos familiares, más permisos internos, más permisos para nuestros hijos, entonces quizás florece más, se ve más, se permite más. Entonces nos damos más permiso para yo elegirme, para yo concebirme a mí misma, a mí mismo, como se me da la gana.
con el valor de salirme de los estereotipos estos familiares, sociales, de la programación, de cómo se supone que tengo que ser, de quién se supone que tengo que ser, para cumplir con la expectativa de no sé quién. Pero quizás el desafío más grande, si uno de los problemas es la manera de pensar la vida, de manera polarizada, simplista y binaria, entonces el siguiente desafío es el entrenamiento en desaprender. Estamos muy entrenados los hombres, muy bien entrenados desde muy chiquitos a ser machos, a ser proveedores, a cumplir, a cargar, a proteger. Los hombres también tenemos un peso en nuestros hombros mucho más grande del que reconocemos. Porque ser macho implica no decir que es mucha la carga que tengo en mis hombros. Ser macho implica esconder que estoy hasta la madre. Ser macho implica aguantarme y no llorar. Como ser macho implica todas esas cosas, entonces nos damos muy poco permiso incluso de nombrar esto. ¿A dónde nos lleva este problema? A las enfermedades de las que nos enfermamos los machos. ¿De qué nos enfermamos los machos? De infarto al corazón. Nos quebramos el corazón. El nivel de depresión, de yoísmo, de exigencia, me explico, de egoísmo, es tan alto que muchos hombres nos morimos por infartos al corazón o por hipertensión arterial o por crecimiento prostático, cáncer de próstata. Son todas enfermedades que tienen que ver con esto, con el peso de ser hombre que no se puede nombrar, con el agobio de ser este hombre que no tengo permiso de contradecir, o que yo no me lo permito, o que no sé cómo chingado hacerle. Y no sé cómo chingado hacerle porque ahí hay que desaprender el programa. Si me enseñaron a no sentir, hay una parte de mi cerebro que no usé. Hay una parte de mi cerebro que no sé usar, no sé conectar, que no se desarrolló. Entonces no es sencillo pretender para alguien que no nombra sensaciones, que no se conecta con el cuerpo, que no sabe ni qué chingado necesita, empezar a decirlo y hacerlo y a practicarlo. Porque tiene que haber un proceso de entrenamiento, ¿me explico? Por lo tanto, de desentrenamiento también. Una vez salió una investigación que a mí me dio mucha claridad en esta cosa estereotipada del hombre macho y la mujer y sus diferencias, ¿no? Y hubo un neurocientífico, y esta fue su tesis doctoral, y puso resonancias magnéticas funcionales y midió cómo es que amaban los hombres y las mujeres, cómo sentían compasión los hombres y las mujeres. Y claro, observando, él hace la broma, observando la resonancia magnética, digo, esto parecen dos especies diferentes. Pero no eran dos especies diferentes, eran dos géneros diferentes. Cuando la mujer dice sentir compasión, siente el otro, siente lo que el otro siente. Hay un proceso no empático de sentir, de vivirlo, y desde ahí se enternece y quiere proteger. Y el nivel de compasión que puede sentir la mujer es así, como muy completo. Y cerebralmente se ve así. Muchas áreas del cerebro encendidas, trabajando en ese movimiento hacia la compasión de la mujer. Cuando el hombre dice sentir compasión, es un chicharito chiquitito en el área de la moral, que tiene muy poco que ver con sentir y tiene más que ver con deber. Entonces, cuando el hombre dice en nuestra sociedad convencional sentir compasión, en realidad lo hace por ética, por deber ser. Y es honesto, para él eso es sentir compasión. Nos han enseñado a no sentir. No significa que no podamos sentir compasión, o no podamos sentir empatía, o no podamos sentir lo que necesitamos, o no podamos nombrarlo, o no nos sintamos débiles, o no tengamos ganas de llorar. Significa que no sé cómo chingado hacerlo porque no se me enseñó, porque no estaba permitido. Entonces hay que reaprender eso. Cuando las mujeres le dicen a su marido, ve a terapia, ¿no? Si no, no volvemos a hacer el amor, ¿no?
te quedas afuera, ¿no? A terapia. Y entonces acá viene el tipo, ¿no? Viene el tipo duro, tosco. ¿A qué chingado me mandó a terapia esta vieja? No entiendo un carajo, pero si no voy, me cierra la puerta del cuarto. Entonces, ¿no? Entonces el hombre viene ahí como diciendo, no sé a qué chingado vine, Gabriel, mi mujer se volvió loca, ¿no? Y entonces ahí tenemos que revisar sus propias motivaciones para empezar a ver si tiene ganas de hacer un proceso de readiestramiento, de reaprender, de entrenarse, de desaprender. Y ese proceso cuesta. Y a ese proceso nos invito. A ese proceso nos invito. Porque también es hermoso y porque también puede ocurrir y cuando ocurre es maravilloso. Sentirnos libres, sentirnos satisfechos con quienes estamos siendo, a todos nos encanta. Sentirnos realizados, a todos nos enciende, nos hace brillar. Pero ese camino no siempre es fácil. Entonces, el problema de la visión, de esa visión que niega o anula o deja de ver la diversidad, el problema de desaprender lo que me han enseñado, el problema de la participación. Yo me metí al círculo de hombres porque dije, necesito convivir con hombres, rearmar mi historia de vida, tenía muchos hermanos, ¿no? Porque la mayoría de mis pacientes son mujeres. La mayoría de los que van a los talleres son mujeres. La mayoría de los que toman los cursos son mujeres. ¿Y el hombre dónde chingado está? ¿No? Entonces, claro, si el hombre no participa, si no lo siente como algo necesario y propio, y va a estar cabrón. ¿Me explico? Va a estar cabrón que pueda reinventarse. Y si no se reinventa el hombre en este contexto social y en esta realidad de que la realidad la construimos juntos, entonces va a estar difícil también de que la realidad cambie. Si caminamos juntos es más real, es más posible hacer los procesos de transformaciones sociales, esos procesos que nos interesan a todos, ¿no? No solamente los individuales y los propios. Porque claro que el proceso individual es mío, yo lo asumo y yo voy a ir, ¿no? Hacia donde yo elija si tengo una referencia interna clara. Y no siempre la tengo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué yo creo que es importante? Porque el modelo patriarcado sí creo que ha permeado todo y ha hecho mierda muchas cosas. O sea, hoy yo creo que hablar de masculinidad, de diversidad, de feminizar las instituciones, feminizar las leyes, feminizar las políticas ambientales, feminizar, ¿sí? Creo que es muy importante porque si seguimos tan machos y tan violentos y tan destructores, que tiene que ver con esta cosa más masculina, y vamos a seguir haciendo mierda todo. No estoy hablando solo de los hombres, estoy hablando de hombres y mujeres. Porque a los hombres violadores, destructores del medio ambiente, a los hombres más machos y más desgraciados, los educaron mujeres. No es un problema de hombres o mujeres. ¿Me explico? Es un problema de nuestra sociedad que hemos creado juntos. Y por eso creo, sostengo y sigo haciendo como este tipo de intentos, ¿no? De proyectos pilotos. Cuando cerramos el último círculo de intimidad masculina con Iguali, yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Ahí veías 10, 12, no sé cuánto éramos, creo que éramos como 12 hombres abrazados, mirándonos los ojos, haciendo temazcales, subiendo la montaña, siendo tiernos. Bueno, ese día me convencí más. Ese día me convencí más de que sí era posible. Era posible y era hermoso. Pero no dije que sea fácil. Dije, es posible, hermoso, pero me parece que fácil no es un carajo. Entonces hay que trabajarle, ¿no? Hay que trabajarle mucho.
Y hay hermosos trabajos, hermosas técnicas y maravillosas maneras de convertir nuestra fuerza, nuestra agresividad masculina en un movimiento creativo, amoroso, ¿no? De tomar la ternura y volverla radical. Yo digo que con nuestra masculinidad lo podemos hacer radical, ¿no? Tormentoso, hermoso, intenso, pero amoroso, pero tierno, pero dulce también, ¿no? Y esas combinaciones han sido el trabajo de nuestras vidas. Yo le tenía mucho miedo a ser hombre, porque vi a mi mujer haciendo, bueno, me traicionó el inconsciente mal. A mi mamá la vi haciendo mucho daño, siendo muy masculino. Y sufrí mucho el daño que tiene esa masculinidad violenta. Entonces yo tenía un pavor terrible a ser macho, a ser violento, a ser hombre, a ser. Entonces me pude animar a partir de la diversidad de la masculinidad. ¿Y qué puedo hacer desde esa experiencia personal, desde eso que viví, que sentí, que vivo todos los días? Compartirlo con muchos hombres, aunque muchos no me pelen, o me pelen como puedan, o me pelen como les alcanza. Entonces, ¿a qué invito a todas las mujeres cuando puedo, cuando siento que se están dando estas dinámicas perversas de nuestro viejo sistema patriarcal? Claro, entonces si necesitamos hombres más femeninos, necesitamos mujeres más masculinas, en el sentido de mujeres que reconozcan su fuerza, que puedan proteger también, ¿no? Que sean capaces de proveerse de lo que necesitan, ¿no? Y no estoy hablando de mujeres que se vuelvan en hombres, ¿no? Que sería como el otro extremo, ¿no? Pues tenemos, en los movimientos sociales tenemos el abanico de posibilidades, ¿no? Tenemos las feministas radicales que los hombres han, ¿no? Han criminalizado al varón, y no creo que eso resuelva problemas, creo que eso nos mete nuevos problemas. ¿No? O tenemos mujeres, ¿no? Totalmente como apegadas a ser víctimas y pobrecitas y necesitadas y débiles y lastimeras. Ese es el otro extremo. No creo que ninguno de esos extremos. Hoy tenemos un 107% de crecimiento de la pornografía infantil después de la cuarentena. A mí me dan escalofríos esa cifra. Se duplicó la pornografía infantil. A mí me dan escalofrío esas cifras. Me dan escalofrío la muerte de mujeres violadas. Me dan escalofrío todas estas cosas que si no atendemos, si no hablamos de nuestra sexualidad, si no elegimos quiénes queremos ser, si no hay permiso para expresar lo que me pasa, y si no hay un lugar para tratarlo, va a ser muy difícil transformar esto. Lo sigo haciendo, porque eso es lo hermoso de la transformación, lo hermoso de la diversidad y lo hermoso de la vida. El proceso no se termina. Nunca se llega a la meta, no se termina. Así, con el día, con el nuevo sol que sale otra vez, tenemos de nuevo la maravillosa oportunidad de elegir quiénes queremos ser. ¿Y cómo? Con lo que tengo, desde donde puedo. Porque sigue habiendo memorias y sigue habiendo traumas. Y esos traumas me siguen afectando y me siguen doliendo a veces. Porque a veces hay cosas del presente que se parecen mucho a las cosas del pasado. Y muchos de esos programas, si no hago un proceso terapéutico, ni me entero que están corriendo. Y se están corriendo. Siempre se corren los programas inconscientes que determinan mi accionar en gran medida, en un alto porcentaje. Si no hay conciencia, hay programas aprendidos. Si no hay conciencia y no hay libertad y no hay decisión,
Hay programas aprendidos, modelos aprendidos, patrones que se repiten. No puede haber ausencia. O hay creatividad, elección, o hay patrón que se repite, programa viejo, ¿no? Herida del pasado. Seguiremos usando toda nuestra creatividad posible, todo lo que podemos hoy, para seguir invitando a más hombres, a no tenerle miedo a ser un poco más puto, un poco más sensible, un poco más llorón, un poco más empático. Y seguiremos usando toda la creatividad posible para invitar a las mujeres a sentirse un poco más dignas de su lugar, un poco más entera, un poco más autónoma, un poco más firme, un poco más clara. Creo con todo mi corazón que ese es el camino. No podemos evitar lo que hay, no podemos negar el pasado, no podemos hacernos pendejos. Podemos, pero el cuerpo nos lo recuerda, la realidad se nos estampa en la cara. Podemos, ¿no? Pero seguimos teniendo frente a nosotros la realidad que hemos construido, con conciencia o sin ella, por hacer o por haber dejado de hacer. Con eso, con lo que hay, es con lo que hay que lidiar. Yo agradezco profundamente a las mujeres de mi vida, incluyendo a mi madre, que me han enseñado a creer en la diversidad y me han traído al camino de la terapia. Y agradezco a los hombres, a todos los hombres de mi vida, que me ayuden cada día a mantener viva mi esperanza. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Pues no me equivoqué. Esta parte que dice Gabriel de que el tema de la nueva masculinidad, esto que estamos en búsqueda, definitivamente lo comparto, es un problema social y es un replantearnos de cómo hacerlo juntos. Entonces creo que este es el gran reto, el gran desafío. Y bueno, pues gracias, Gabriel. Y ahora le voy a dar la palabra a Rafael González Franco. Le voy a hacer una pequeña presentación. Y para los que llegaron posterior a cuando inicié esta introducción, este saludo, van a hablar los tres y al final va a haber un momento para preguntas. Y nada más compartirles que en esta charla en particular han entrado casi mitad de hombres, mitad mujeres. Eso no sucede en las otras charlas. Entonces se ve que sí hay un interés por este tema. Entonces, bueno, pues Rafael González Franco de la Pesa es psicólogo social, doctor en filosofía, analista institucional y facilitador en procesos de gestión del cambio y manejo de conflictos, capacitador en temas de derechos humanos. Y bueno, también compartirles que acaba de estrenar su nuevo libro, que justo vino a presentar hace como mes y medio, de la inteligencia espiritual. Y bueno, Rafa, pues te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Me da mucho gusto poder estar aquí en este espacio compartiendo esta reflexión sobre masculinidades diversas. Y lo que yo quisiera compartir con ustedes es una breve, digamos, reflexión alrededor de lo que para mí es el estereotipo de masculinidad que rige nuestra vida. Muchas de las cosas que Gabriel describió es un estereotipo, una idea de masculinidad que tiene varias características, pero para mí lo importante en esta charla, y les voy a compartir una pequeña presentación, es que mucho mucho de este estereotipo y de los elementos que ya Gabriel describió, tienen que ver con un paradigma que yo llamo la matriz androcéntrica.
La matriz androcéntrica significa que hay una idea de que, digamos, el mundo, la realidad, está conformada por la preeminencia de lo masculino sobre lo femenino. Es decir, una idea que rige el mundo en donde aparecería lo masculino en el centro y lo femenino alrededor de lo masculino. Es una concepción del mundo que hace aparecer como natural y no como cultural la superioridad y preeminencia de lo masculino sobre lo femenino en todos los órdenes, ¿no? Y por lo tanto legitima la supeditación de las mujeres a los hombres. En este sentido, este paradigma, esta matriz instaura relaciones de poder con diferencias de derechos, posibilidades, oportunidades y ámbitos de realización entre hombres y mujeres, con desventaja para las mujeres, creando condiciones de todo tipo para ser discriminadas, para ser excluidas, marginadas y violentadas. Me encontré recientemente este dibujo que me gustó mucho porque expresa precisamente esta idea del androcentrismo. Es un libro que me encontré en este libro de esta dibujante colombiana, Raquel Riva, que muestra precisamente esta idea de que todo gira alrededor de lo masculino. Y ahorita no hablemos de hombres o mujeres, estamos hablando de qué manera todo gira alrededor de lo masculino y establece de esa manera una conformación de las relaciones, de las instituciones, de las leyes, de la moral, de la sexualidad, en donde lo masculino está en el centro y lo femenino gira alrededor de eso. Pongamos como ejemplo las reglas del idioma, ¿no? Esta cuestión donde se dice y no se cuestiona, bueno, me brinqué esta lámina, ¿no? Es decir, esta idea de que lo masculino está por encima de todo, incluso de todo lo creado y de todo lo dado. Y eso se expresa, por ejemplo, en el lenguaje, ¿no? En esta idea de que lo masculino es lo que rige, y tenemos, por ejemplo, esta regla del idioma que dice que en español el plural en masculino implica ambos géneros gramaticales. Y por lo tanto, todos nosotros, el hombre, también incluye a las mujeres. Pero nos hemos preguntado por qué las reglas del español establecen esta preeminencia de el todos y el nosotros, y se defiende que así son las reglas del español. Pero así son las reglas del español porque hay un constructo cultural que hace aparecer a lo masculino y lo femenino supeditado a lo masculino, y de esta manera se estaría ocultando lo femenino, ¿no? Hay, por ejemplo, me da mucha risa esta disputa entre si se dice presidenta o no, si se puede o no decir presidenta. Porque ahí se dice, ¿no?, que claramente en español, ¿no?, los participios activos como derivado de los tiempos verbales significan que, por ejemplo, el participio activo del verbo atacar es atacante, el de salir es saliente, el de cantar es cantante, el de existir es existente, y por lo tanto se debe decir el presidente o la presidente. Sin embargo, lo que es muy curioso es que nunca antes nadie cuestionó cuando se decía la sirvienta. Y nadie levantó las manos para decir, oye, no se dice la sirvienta, se dice la sirviente, porque así se habla el español. Entonces estamos hablando de una realidad conformada en donde lo masculino es preeminencia. El problema es que detrás de esto hay una idea de masculinidad como única posibilidad, una sola manera. Es el estereotipo de cómo ser hombres. No hay otra forma más que serlo de esa manera. Yo crecí con el mandato de las 3 Fs. Los hombres son, todos los hombres, feos, fuertes y formales. Los hombres no lloran. Los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. De esta manera se van dando una idea de cómo ser hombre, ¿no? Es decir, de cómo vamos a vivir y habitar el mundo. Esto lleva entonces a una idea de diferencia de roles. Se establece una idea de los hombres como proveedores, fuertes, quien tiene la palabra, y se va conformando una idea, una identidad masculina que tiene varias características. Una de ellas es
el rechazo a todo lo que aparece como femenino. Y en este sentido, la fobia a la homosexualidad, ¿no?, vista como un riesgo, no se vaya a contagiar uno, ¿no? La restricción emocional, asociada, por supuesto, a lo femenino, a la debilidad. Y por otro lado, ver a la mujer, más específicamente su cuerpo, como una fortaleza que hay que conquistar, ¿no? Por otro lado, un desempeño sexual impecable, ¿no?, esta idea falocéntrica. De manera que la identidad masculina se va conformando por oposición, negando el lado femenino, negando esa posibilidad de sentir o de asumir eso que socialmente se asigna como características de lo femenino. Entonces, vamos creciendo y se va conformando la identidad con la idea de que uno debe convencer a los demás de que no es mujer, que no se es bebé, que no se es homosexual, ¿no?, como decía Elizabeth Badinter. La identidad masculina se va conformando por negatividad, una negatividad que pone acento en la diferenciación, en la distancia que se establece con respecto a las demás personas y a la posibilidad de sentir, a la posibilidad de la ternura y a la posibilidad de todos estos elementos que van configurando este modelo único de masculinidad. Porque este modelo único de masculinidad, basado en esta idea de que todos tendríamos que ser machos alfa, espada plateada, ¿no?, que tendríamos que tener un gran desempeño en términos de fuerza, de poder, de control del mundo, es una imagen que hay que conquistar. Porque además crecemos con la idea de que siempre estará en entredicho si somos realmente un verdadero hombre. Se habla, y hay cómo ser un verdadero hombre, cómo ser un hombre de verdad. Se le dice a los niños, a los jóvenes, cuando tienen que ejercitarse, te tienes que convertir en un hombre. Nunca se es suficientemente hombre. Nuestra hombría está todo el tiempo en entredicho y tenemos que vivir demostrando que somos hombres, pero ser hombre es apegarse a ese estereotipo, esa idea única de hombre, que es aquel que ocupa el centro y que se coloca en ese ámbito donde lo masculino tiene preeminencia sobre lo femenino, porque lo femenino gravita alrededor del hombre. La pena de no ser reconocido como un verdadero hombre es la exclusión de la fraternidad de los hombres. No nos podemos dar el lujo de ser excluidos, porque entonces nos pasamos a ese otro ámbito que es lo no hombre, que es lo femenino, que es supuestamente lo débil, que es supuestamente lo que no rifa en este estereotipo androcéntrico. En ese sentido es perderse el privilegio y los beneficios que da pertenecer al club de los hombres. Y este demostrar la masculinidad debe apoyarse en ciertos ejes, ¿no?, considerados fundamentales: heterosexualidad, éxito en todas las actividades claves, en el trabajo, en el deporte, en la autoridad en los espacios, y algo muy interesante, no ser femenino y conquistar lo femenino. Porque lo femenino está ahí, como les decía, como una fortaleza que hasta nos ha sido dada para que nosotros la conquistemos. Y por eso nos sentimos autorizados a acosar y nos sentimos autorizados a tocar en el camión o a piropear, entre paréntesis, porque alguien nos dijo y construimos nuestra idea de que lo masculino es asumir aquello que está a su disposición, que es lo femenino, entre otros la tierra, la naturaleza, este mundo masculino que hemos construido y la justificación que como hombres tenemos el derecho de utilizar para nuestro beneficio. El otro elemento es entonces renunciar a intereses, a gustos, actitudes que pueden ser calificadas por otros hombres como no masculinas. Demostrar dureza y fortaleza, además ejercer violencia hacia otros hombres, hacia las mujeres, hacia los hombres no masculinos o femeninos. Y en ese sentido también no mostrar los propios sentimientos, no mostrar nuestra vulnerabilidad y guardarlo en el silencio. ¿Por qué? Porque no podemos mostrar esta debilidad y esta vulnerabilidad, porque entonces va a haber reflectores que digan, ¡ah!
ese no está siendo suficientemente hombre, no es verdadero hombre. Y efectivamente, como dice Gabriel, cargar con la idea de tener que demostrar todo el tiempo que somos hombres. Demostrar en la cama que tenemos un alto desempeño sexual, que además este desempeño sexual falocéntrico no hace más que limitarnos la posibilidad de vivir una plenitud sexual, nos limita a un desempeño, a un desempeñe, porque se limita todo a eso. Y entonces vivimos todo el tiempo con la preocupación de no demostrarle a los demás, a las demás, esa capacidad y esa fuerza. Pero además, efectivamente, lo tenemos que guardar en silencio. Tenemos que exagerar las actitudes de valientes, echado para adelante, ¿no? Todos esos aspectos que son considerados masculinos, cuando vamos construyendo, cuando somos adolescentes, lo exageramos porque tenemos que decirle a todo el mundo, que nadie dude, que nadie vaya a pensar que no soy hombre, que no soy suficiente hombre. Y entonces soy violento, soy mala onda, acoso a las chavas, etcétera, ¿no? Por otro lado, pues esconderse en la adicción al trabajo, ¿no? Disfrazado de excesiva responsabilidad social. Quedarme en el closet si soy homosexual, porque no es una sociedad que permita y que reconozca y que me dé el derecho a ser y a vivir plenamente y a manifestar y a vestirme y a actuar como yo quiero, porque estaría renunciando a ese estereotipo de ser hombre que esta matriz androcéntrica me está imponiendo. Todo para que no se vaya a pensar que no soy suficiente hombre según el estereotipo. Y de ahí viene el silencio del que habla Gabriel. Ese silencio que hace que esos momentos en donde yo siento que no estoy cumpliendo, que no estoy llenando el molde que me están poniendo de cómo se es hombre de verdad. Porque, ojo, ser hombre de verdad es apegarse a ese estereotipo de masculinidad inscrito en esta matriz androcéntrica, en la cual me han dicho que lo masculino está en el centro y todo lo demás, lo femenino, gira a su alrededor. Y ese silencio no hace más que esconder dolor, miedo, vulnerabilidad. Muchas veces esperando que las otras interpreten ese silencio, provocando muchos malos entendidos. Pero también es un silencio del cual aprovechamos, porque también expresa una manera de control, o nos lleva a una manera de control. Este silencio, por supuesto, provoca aislamiento y depresión, disfrazado de rudeza, por supuesto. Y ese silencio, bien lo ha dicho Gabriel, tarde o temprano se va cobrando en la salud, pero también en estallamientos violentos o problemas serios de salud, incluyendo adicciones. Entonces tenemos una conformación de masculinidad bajo un modelo único de ser masculino, macho, alfa, espalda plateada, ¿no? Así que tenemos que ir demostrándolo. Y como bien dice Gabriel, esto es muy cansado y es muy pesado. Y no me estoy victimizando, no estoy victimizando a los hombres cuando decimos, ay, es que qué pesado es ser hombre bajo este mandato de masculinidad. Porque tiene sus privilegios, sin duda. Privilegios de los cuales gozamos y de los cuales nos aprovechamos bastante bien. Y por eso la dificultad de salirnos de ahí. Pues no me estoy victimizando, simplemente estoy diciendo, por supuesto que es difícil, es pesado, nos enferma, nos enloquece tratar de apegarnos a este modelo de masculinidad. Pero si se fijan entonces, lo que tenemos es un caldo de cultivo entre este mandato machista que te dice lo masculino está en el centro, lo femenino está supeditado a ello. Tú tienes que cumplir y llenar ese molde de masculino único, ese estereotipo, porque si no, serás expulsado. Y lo peor que te puede pasar es ser expulsado del clan. Pero además lo tienes que hacer en silencio. No puedes llorar, no puedes mostrarte vulnerable, no puedes mostrar tu ternura, tienes que aguantarte como los machos.
Y entonces ahí tienes un caldo de cultivo para la violencia. Y eso explica mucho estos brotes de violencia, y de una violencia que es contra uno mismo, primero contra las mujeres, contra lo femenino, contra lo que nos confronta con nuestra propia realidad. Este mandato machista, que además tenemos que vivir en silencio, nos hace ser. Y ahí es donde yo encuentro totalmente legitimado y justificado esto que las chicas chilenas y que se expandió por el mundo antes de la pandemia, el violador eres tú. Claro, el violador eres tú cuando el modelo que vives tú, persona, institución, presidente, cuerpos policíacos, cuando lo que haces es inscribirte en una matriz androcéntrica que lleva a pensar que lo femenino está supeditado a lo masculino y que estás ahí para ser objeto de esa violencia que nos lleva. Si a eso le sumamos entonces la crisis de identidad masculina que estamos viviendo, porque en el momento actual, cuando pues ya no eres el único proveedor, cuando las condiciones económicas y de la sociedad actual hacen que tengas que, no te alcanza, compartes esa responsabilidad con las mujeres y de ahí la doble y la triple jornada de las mujeres, en el momento que las mujeres dicen, espérate, o sea, si los dos somos proveedores, los dos nos hacemos cargo de la casa. Yo conozco todavía muchas parejas donde ambos son proveedores, pero el rol del cuidado de la casa queda solamente en las mujeres. ¿Por qué? ¿Cómo voy a hacer eso? O el hombre que hace labores en el hogar está ayudando a su mujer. No, maestro, no estás ayudando a nadie. Estás asumiendo tu responsabilidad adulta de hacerte cargo de tu casa y de compartir con una pareja, con una familia, un espacio. Por eso, entonces, a mí me parece que el gran desafío es romper este estereotipo de masculinidad. Porque cuando se habla de masculinidad, nos referimos normalmente a esta idea. Por ejemplo, cuando se dice, en la discusión, no me voy a meter ahorita, pero me queda muy claro, cuando se dice, es que los niños necesitan una imagen paterna, y le escarbas un poquito, te das cuenta que lo que están diciendo es que los niños necesitan un modelo de masculinidad propia de esta matriz androcéntrica. Y qué terrible que entonces los niños se identifiquen su modelo de masculinidad, de esa imagen paterna, sea la inscrita en un modelo machista, violento, de autoexigencia, de castración emocional, de, digamos, de visión falocéntrica del mundo y de la propia sexualidad. Tenemos que cambiar esta narrativa. Y por eso la invitación es que ya no hablemos más de masculinidad, tenemos que hablar de masculinidades. Porque hay tantas formas de vivir lo que somos. Incluso mi apuesta es, ojalá dejemos ya hablar de masculinidad y feminidad. En ese sentido, tenemos que hablar de seres humanos diversos, plurales, diferentes. Y las combinaciones de energías masculinas, femeninas, como se pueden llamar, tienen que ser trascendidas. Porque antes que hombre o mujer somos personas. Y en ese sentido trascender esta visión binaria de la que habla Gabriel, esta idea polarizada, que no hace más que constreñirnos, amarrarnos, negar la posibilidad de vivir una vida plena y sobre todo de construir espacios en donde quepamos todas y todos. Yo creo que hablar de nuevas masculinidades, hablar de diversidades masculinas, de muchos tipos de ser masculino, es salirnos del mandato de la matriz androcéntrica, salirnos de este paradigma que hace, que ve a lo masculino en el centro y lo femenino supeditado, porque ahí está la matriz de la violencia, de la exclusión y de esta dificultad que como hombres tenemos de vivir nuestro sentimiento, nuestra vulnerabilidad, nuestra ternura. Y yo creo que la apuesta es salirnos para reconocer que más allá de hombres o mujeres, lo que somos seres humanos que tenemos la posibilidad de construir los espacios para la convivencia y para hacer, pues, de esta casa común un espacio en el que todos podamos vivir y realizar nuestra vida, ¿no? Por eso la apuesta es
No hablemos más de masculinidad, hablemos de diversas masculinidades, porque además también se habla de nuevas masculinidades, está bien, pero yo creo que en la historia encontramos que estas nuevas masculinidades también se vivieron en el pasado. Y tenemos muchos casos de muchas personas que se permitieron vivir su masculinidad de una manera diferente. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería compartir esta noche, contribuir con estos elementos a esta reflexión para que podamos seguir en este debate que además no está acabado. Y una cosa muy importante, como dijo Gabriel, a mí me gusta mucho pensar que no es que seamos, no somos lo que somos, estamos construyendo todo el tiempo. Nos estamos construyendo individual y colectivamente. Y cuando empecemos a ver las cosas en este dinamismo, podremos entonces salirnos de esta idea de que las cosas están dadas de una vez y para siempre, ¿no? Esta idea de que está, o sea, paz, tú eres así, así creciste y eso eres. Nos estamos haciendo todo el tiempo. Y como bien dice Gabriel, nos estamos haciendo, en gran parte, sí, muy determinados por estos mandatos, por estos estereotipos, por estas determinaciones, pero al final de cuentas también por elecciones. Entonces, para mis colegas varones, denos la posibilidad de decir qué tipo de varón quiero ser, qué tipo de masculinidad quiero vivir, se vale, la que sea, la que tú elijas, la que tú construyas junto con otros, con otras, y que te haga ser feliz, y que te haga ser generoso, que te haga ser compartido, que te dé la posibilidad de construir espacios donde quepamos todas y todos. Muchas gracias por la invitación y pues seguiremos conversando en esto. Gracias, Rafa. Yo ahorita que te escuchaba pensaba, imagínate el momento que lleguemos en que los chavos jóvenes digan, imagínate que antes hablaban de que los hombres tenían derecho a expresar sus emociones. O sea, lo van a escuchar como algo realmente arcaico, ¿no? Entonces, imagínate lo que se estaban planteando, qué tremenda barbaridad. Entonces, vamos como un poco adelantando ya el tiempo y esta posibilidad realmente de que este silencio doloroso del cual habla Gabriel, pues se vaya terminando, se vaya acabando, ¿no? Y esta violencia que yo creo que en primer lugar a quienes les duele mucho es a los hombres, aunque esté cerrado el corazón y aparentemente no duela, yo creo que adentro hay un gran, gran dolor, ¿no? Por supuesto que a las mujeres también. Bueno, pues muchas gracias. Pues ahora voy a presentar a Pedro Álvarez y Casa Longoria. Él es orientador en terapia de vinculación, guía de círculos de intimidad masculina, también en Coyohuali, que los han coordinado juntos Gabriel y él. Especialista en gestión política y manejo de conflictos en temas socioambientales, agrónomo y maestro en desarrollo rural, doctor en sociología y jurisprudencia, y bueno, ciclista y amante de la naturaleza, y consejero de Coyohuali también. Pues muchas gracias, Pedro, y pues te doy la palabra. Te abro tu micrófono. Ahora sí ya. Bien, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Muy bien, pues muy buenas noches a todas y todos. Para mí este es un momento muy peculiar y estoy yo sumamente, voy a decir, emocionado, porque hace un tiempo no imaginaba esta oportunidad de juntar a dos partes de un mundo en el que yo me he formado, que es el mundo de medio ambiente, el mundo de medio ambiente vinculado con la parte rural, desde mi formación, y tener a colegas tan queridos como Rafael González Franco aquí conmigo hablando de estos temas, y por otro lado con Gabriel, amigo, colega con el que también he construido otra parte de mi identidad y mi construcción, que me parece que es un regalo que me ha puesto la vida. Igual el equilibrio de los participantes me parece una fortuna, y por supuesto el interés que generó esta charla. Ya hay 100 personas al menos ya anotadas, supongo que habrá ahora gente que está en Facebook, porque ya llegó al tope de lo que se tenía aquí. Para mí es una muestra del interés que despierta esta discusión, esta apertura, esta forma de entender esta diversidad de las masculinidades. Le llamamos también nuevas masculinidades. Creo que Rafael ha enfatizado por qué hablamos de esta diversidad en las masculinidades, y para mí entonces es una gran oportunidad.
Adicionalmente, puedo decir que comparto prácticamente todo lo dicho por Rafael y por Gabriel. Me siento empático con ellos. Entonces voy a procurar solo agregar algunas cosas que pueden completar esta reflexión que estamos teniendo para después dar pie a los comentarios, preguntas de todos ustedes que amablemente nos han regalado su tiempo para compartirlo con nosotros. Yo parto de una premisa, es una hipótesis de reflexión, donde digo que los hombres no queremos perder nuestros privilegios. Es decir, hay un debate en nuestro foro interno, donde sabiendo que hemos vivido, nos hemos construido con enormes privilegios culturales, sociales, familiares, del entorno en el que hemos vivido, y que renunciar a estos privilegios literalmente es un acto de valentía, en el sentido de que podemos darnos cuenta que al final del día vamos a tener una sociedad mucho más sana y una mejor convivencia entre hombres y mujeres. Pero mi argumento central, el cual quiero desarrollar mi plática, tiene que ver que esta no ha sido una tarea fácil porque nos hemos colocado por encima. Es decir, nos hemos colocado históricamente por encima y todos queremos ser macho alfa, o casi todos queremos ser macho alfa. En esta, por cierto, en esta simplificación de la naturaleza. Ya en otros espacios he hablado que comparamos efectivamente como somos primates, como la foto que puso Rafael, ¿no? Del gorila, ¿no? Y hay otros ejemplos de naturaleza que voy a hablar al final, que tienen otras acciones colaborativas. Y la humanidad, las personas que formamos la humanidad, podríamos evolucionar también como sociedad, buscando formas diferentes de esta relación con nuestro entorno y entre nosotros. Y creo que ese es el gran reto a la que creo que los tres estamos invitando, sobre todo a los hombres, pero también a las mujeres como madres, las mujeres como esposas, las mujeres también como hijas, en esta batalla que he visto en compañía de Ana y de muchas mujeres muchos años. Yo coincido en que tenemos que deconstruirnos, tenemos como que revisar todos nuestros patrones, todas nuestras reglas, las formas como nos hemos construido, y tenemos que reconocer que patrones culturales que hemos normalizado. Creo que Rafael y Gabriel han puesto ejemplos muy claros de esto, pero yo insisto en que no queremos perder nuestro poder, no queremos perder nuestros privilegios. Y más adelante, al final, quiero abundar en esta idea de no queremos perder, ¿no? Como si fuera nuestro. Y yo creo que es parte del debate que quisiera yo abundar al final en mis conclusiones. En segundo lugar, yo quisiera hablar sobre lo que yo le llamaría un acto de justicia, la equidad, la honestidad, la revisión de nuestros valores, los valores que como hombres tenemos en nuestra relación en la sociedad, y que en general podemos ser muy abiertos muchas veces hacia afuera y queremos la democracia y peleamos por la justicia y los derechos humanos, pero como decimos en los bueyes de mi compadre, ¿no? O sea, que en casa no me los muevan, porque ahí yo sigo teniendo un papel jerárquico y me acomoda ese papel. Y creo que ese cuestionamiento va desde la entrada y no tiene que ver con los roles. Y ahí coincido con estas observaciones que hacen de los roles, ¿no? Cuando yo cuidaba a mis hijos, en las tardes a veces se iba a algún restaurante, o algún parque, ¿no? Resulta que causaba admiración a las mujeres de que un papá estaba jugando con sus hijos en el parque, ¿no? Mira qué bueno es ese hombre que sale a jugar con sus hijos, como si eso fuera algo especial y algo que había que premiar. Pero lo digo también reproducido por las propias mujeres, ¿no? Es decir, se veía como una virtud de que un hombre jugara con sus hijos en el parque, ¿no? O sea, era como premiado, por decirlo así. Y eso me lleva a dos ideas que quiero enfatizar. La primera tiene que ver, y coincido con eso, que una de las cosas más difíciles de estas nuevas diversidades de la masculinidad, estas nuevas masculinidades, es la confrontación con nuestros iguales. O sea, decirle a nuestros iguales en el bar,
decirnos iguales en reuniones, cuando sale un chiste misógino, un chiste que se burla de las mujeres, o un comentario obsceno hacia una de ellas, pararse de frente y decirle que eso es una ofensa, que esa es una forma de reproducir el patriarcado que vivimos, decirlo ante nuestros iguales es para mí uno de los principales retos. Es decir, es como desmoronar esas creencias en las que hemos vivido. Para mí es un primer acto que es interno y hay que sacarlos afuera. Cuando callamos un abuso, cuando callamos un acto machista, cuando nos reímos del chiste que mandan en las redes sociales y no lo paramos en seco, me parece que estamos siendo cómplices de aquello que queremos romper. Y para mí ese es un acto de valor, por eso digo de honestidad, como mencionaba yo hace unos momentos. Me parece que eso tiene que ver también en relación con las mujeres, pero tiene que ver con lo que de dentro estoy dispuesto a cambiar. O sea, reconocer que no puedo, si quiero tener una sociedad más justa, más equilibrada, dar por sentado y dejar pasar esos pequeños micromachismos que hemos practicado en los ciclos, o grandes machismos, ¿no? Luego me dicen que por qué micromachismos, ¿no? A veces son grandes machismos que están impactando la relación que tenemos con las mujeres y con nuestros hijos y con los hombres de nuestro entorno. Quisiera poner dos ideas sobre este ejemplo que acabo de poner. El hombre crece con derechos y la mujer tiene que ganárselos. De entrada, el hombre tiene derechos desde que nace. Al ser hombre tiene ciertos privilegios que la mujer tiene que estarlos peleando día a día, me atrevo a decir, cada minuto de su existencia. Y me lleva al ejemplo de la monarquía y la democracia. Yo sigo sin entender cómo hoy en día sigue habiendo reyes o reinas, pues que sigue habiendo monarquías por derecho divino en todo el mundo. A lo mejor yo soy ignorante, pero eso me hace recordar lo que pasa, que porque nacemos hombres o porque nacemos con ciertas condiciones, tenemos privilegios, como las monarquías en el mundo. Y quizá la contraparte, con todas sus debilidades, será la democracia. La monarquía como la expresión masculina, con las diferencias que ya marcó muy claramente Rafael, y la democracia como esta visión de lo femenino como algo más cruel. Repito, con las distancias que se están estableciendo, quiero mostrarlo como un ejemplo de lo que para mí son situaciones que no podía suceder solo porque sea hombre. Yo tengo ventajas, ¿no? Y tendría que ser desde entrada una condición de igualdad, no solo entre los sexos, sino entre los géneros y las oportunidades. Hace un tiempo, en una charla en un artículo que escribí, hice una breve indagación sobre cuáles son las carreras que más prefieren las mujeres. Y son las carreras de la vida. La medicina, la biología, la psicología, ¿no? Las carreras, voy a decir, más humanistas, pero vinculadas con la vida, ¿no? Y las carreras más técnicas, antes estaban copadas por los hombres. Afortunadamente se está rompiendo, pero si uno se excava tantito en las estadísticas en la UNAM o en el Poli, ese patrón de las ciencias de la vida y las ciencias las ciencias duras, digamos, sigue habiendo esa diferenciación. Y también creo que se va a romper. Por ejemplo, en agronomía, la carrera que yo estudié en Chapingo, cuando yo estudié en la UAM, y en Chapingo, como el ejemplo de las carreras de agronomía, había 90 hombres por una mujer, ¿no? Ahora son la mitad de hombres y la mitad de mujeres, y en algunos casos hay más mujeres que hombres. O sea, hay una erupción que está cambiando estos patrones, que repito, no son los roles, sino esta idea de lo que tenemos. La propiedad, el voto, el derecho a decidir sobre su cuerpo, pues son luchas que las mujeres han tenido que construir a lo largo de muchos años. La propiedad, a mí me parece un tema central de lo que se está diciendo. O sea, tenemos la propiedad sobre el cuerpo de nuestras mujeres, sobre el cuerpo de nuestras hijas, sobre la dominancia en general en el hogar. El voto, bueno, la lucha del voto, para que la mujer pudiera votar, ¿no? Y en México tardó muchísimo tiempo, y aún así, por ejemplo, heredar la propiedad en una comunidad de una mujer es muy reciente. O sea, el hombre tiene el derecho a la propiedad y todo lo que conlleva. Y eso me lleva
a la historia feudal que todos conocemos, ¿no? Era una lucha entre hombres machos que tenían sus cotos de caza, cotos de poder, donde el hombre se sitúa en el centro, y me gusta mucho el ejemplo que puso Rafael sobre este triángulo, buscando tres cosas: ser mimado, ser admirado o ser temido. Ser mimado por su madre, ser admirado por su esposa y las mujeres que logre conquistar, y ser temido por sus enemigos o enemigas. Esas tres condiciones de la dominancia me parece que nos han llevado a lo que decía Gabriel hace rato, a las guerras, al poder del dinero, al poder de las decisiones políticas, y que eso obviamente pone en una encrucijada, una encrucijada en la decisión de segundo paso, lo que dije hace rato, de no crear por nuestro poder, a renunciar a él. Y aún así creo que hay una evolución adicional sobre renunciar, porque parece que es un acto voluntario de buenas personas, y creo que va mucho más allá de eso. En tercer lugar, yo quisiera hablar sobre la parte que tiene que ver con la conquista del poder y el dinero, y es la parte de la moral. Lo mencionó brevemente Rafael, pero me parece que el papel de la iglesia, y cualquier iglesia, la católica, la musulmana, la judía, es muy evidente que está dominado por hombres, ¿no? Que desde el poder de la moral juzgamos y evaluamos lo que está bien y lo que está mal, incluyendo si una mujer hace algo bien o mal, y juzgamos y sancionamos todo lo que tiene que ver con esa moralidad, con esa doble moral que sucede, por supuesto, en muchas de las iglesias del mundo. Y inclusive, recordadamente con Ana, ahora la comida, el esposado, ¿no? Cuando eres desposado, ¿no? Pareciera como si uno perdiera todos sus privilegios por haberse casado, y todas las bromas vinculadas cuando decides vivir con una mujer que amas, ¿no? Resulta que pierdes tus libertades, ya te condenaste, mejor te llevan de fuera un día antes en la despedida soltero porque ya te jodiste, ¿no? Me parece que esos patrones culturales también tenemos que desterrarlos. Quisiera cerrar la última parte de mi intervención en lo que yo llamaría un poco mi propuesta, lo que yo creo que podríamos hacer. Lo voy a tratar de enumerar en forma muy, muy concreta. Un poco a formas de conclusiones. La primera es que la vida es de todos y no nos pertenece. Es decir, la vida es mía, pero también de todos los demás, también es de las mujeres, también es de los niños, también es de los viejos, también es de todos. Y yo no soy el dueño de la vida de los demás. Parece muy elemental, pero me parece que los hombres pensamos que somos los dueños de la vida y la distribuimos en esta idea clásica cultural que hemos construido. Me parece que es ser comunidad, y me parece que este ejemplo del triángulo que puso Rafael, hay uno equivalente, que es el hombre como parte del ecosistema. O sea, juega el hombre y la mujer, el humano juega un rol en el ecosistema y no está por encima de los demás seres de la Tierra. Y en Sanantes, y aquí también en Coyohuali, en relación al COVID, hemos hablado de esta soberbia de la humanidad y los impactos brutales que está teniendo en estos momentos en toda la humanidad, esta soberbia del dominio sobre la naturaleza, cómo nos está cobrando factura. Lo hemos hablado en otros foros, y me parece que ese es un ejemplo. Y creo que el ser comunidad, en el sentido amplio de la palabra, es una buena oportunidad. La segunda, yo creo que vamos a construir una sociedad del bien común. Estoy pensando en las nuevas masculinidades, en esta diversidad de las masculinidades. Una sociedad de bien común, no de la colaboración, y no quiero ser ingenuo, pero la colaboración puede ser fundamental. La colaboración en esta apuesta de bien común, en lo que bien dice Laudato Si, la casa común, ¿no? Me parece que esa es una reflexión interesante que ha hecho la Iglesia Católica sobre la casa común, y romper esta idea del hombre como el centro universo designado por Dios, y no el hombre como parte de la naturaleza, donde comparte una casa con muchos otros seres con los cuales debe convivir. Un tercero que me parece fundamental es pedir ayuda. A los hombres no nos gusta pedir ayuda.
y, por cierto, menos pedir una dirección, ¿no? Somos incapaces de parar una esquina y decir, oiga, ¿para dónde está tal cosa? Antes usamos el GPS que pregunta a la señora de la esquina de cómo llegamos al centro del pueblo, ¿no? Hay una soberbia brutal en los hombres. Y eso que se sabe volar mapas, ¿no? Supuestamente. Me parece que pedir ayuda sería un buen principio para construir estas nuevas masculinidades, ¿no? Me parece que hay que mostrarnos vulnerables. O sea, hay que reconocer, como ya lo dijeron Rafael y Gabriel, que somos vulnerables y que lloramos y que nos ponemos tristes y que tenemos dudas y que nos equivocamos y que nos tropezamos y que podemos buscar ayuda y reconocer nuestra vulnerabilidad. Me parece un paso fundamental y que cuando un hombre, fíjense bien, y voy a hacer este breve paréntesis, cuando un hombre reconoce por ejemplo, su preferencia sexual, ¿no? Es homosexual, como decía Gabriel, es marica, ¿no? Parece que es desterrado en el mundo de los hombres, ¿no? Él ya no, todos los privilegios que dije al principio, los pierde en el momento que él dice, soy homosexual. La sociedad no sabe qué hacer con él, no sabe dónde colocarlo, pero lo que sí sabe es que perdió todos sus privilegios como hombre, ¿no? Y queda como en el limbo. Y me parece que ese es un símbolo, un símil de lo que trato de explicar. Tercero, es asumirnos como iguales entre el dar y recibir. Somos capaces de dar amor, de tener ternura, de ser sensibles, pero también somos capaces de recibir ayuda, recibir amor, recibir apapacho, recibir compasión. Creo que eso también es una parte de nuestro aprendizaje. Tenemos derechos y, por supuesto, obligaciones. Termino con una breve idea, básicamente, y es que cuando nosotros cambiemos el lenguaje, de que no se trata de perder privilegios, no se trata de renunciar, sino se trata de construir junto con las mujeres, con toda la diversidad que se ha hablado en este foro, cuando desde el principio reconozcamos y podemos cuestionarnos y que nuestro lenguaje se construye como el ejemplo que ponía Rafael, ¿no? De hablar de un lenguaje incluyente que es muy complejo por esta forma del idioma español. Yo sé que en catalán este no existe, pero el idioma español al menos lo tenemos, y me parece que eso puede ser un buen principio. Termino con una brevísima idea. Me parece que nosotros, si damos este gran paso y empezamos por reconocer que podemos caminar juntos con nuestras parejas, con nuestras hijas, con nuestros hijos, seguramente vamos a tener enormes oportunidades para construir un mundo de mayor equidad, mayor honestidad, mayor justicia. Pero debemos partir, en mi opinión, es por reconocer que tenemos que aceptar una manera diferente de relacionarnos con el mundo, donde estos privilegios a los que dije al principio, tenemos que desapegarnos absolutamente de ellos y construir nuevas oportunidades para todos. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Me gustaría leer algunos comentarios y yo creo que va a haber tiempo para algunas preguntas. Tenemos poco tiempo, pero los comentarios van un poco, no los voy a leer cada uno porque sería muy largo, giran en torno a que estos privilegios también es lo que construye la propia carga de los hombres. Entonces, como que pensar un poco que el mismo privilegio se vuelve un poco en contra, ¿no? Luego, esta parte donde cómo unir, cómo conectar este femenino masculino, que finalmente se manifiesta en ambos géneros. Y luego también mucho una pregunta como en estos paradigmas hacia el futuro, de cómo entienden este ser hombre en este nuevo mundo con mujeres empoderadas y hombres sensibilizados. Entonces, ¿cómo vamos repensando esta nueva manera de colocarnos ante una sociedad que pues estamos varios cada vez más buscando? Luego también se habla de la importancia de lo que significa generar comunidad, fortalecer la comunidad desde esta colaboración, pensando en esta idea que han propuesto de esta casa común, de este cuidar la vida juntos. Y bueno, también hablan y comparten aquí reconocer, la importancia de reconocer y valorar
el potencial que existe en la diversidad de seres humanos. Aquí hay toda una palabra que se ha repetido varias veces, de la importancia del reconocimiento de la diversidad. Bueno, algunos mensajes para algunos de ustedes, en concreto de los tres, de agradecimiento. Y también, bueno, es como seguir reflexionando. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta en concreto, les pido que por favor levanten la mano, o alguien que quisiera decir algo. Rosas, ¿tiene levantada la mano? Sí, ¿verdad? Entonces voy a abrirte tu micrófono. Ya, ahora sí ya lo puedes abrir tú. Muchas gracias. He aprendido mucho en esta sesión, pero también me surgen muchas inquietudes y quería preguntarles qué pensaban sobre ello. Una es lo del estereotipo. El estereotipo pareciera centrarse en que los hombres nos sentimos confortables con nuestros privilegios, pero también parte del estereotipo es que nos sentimos atrapados por nuestras obligaciones. Estos dos énfasis parecen ser el de Rafael y el de Pedro, pero me gustó lo que dijo Gabriel, porque si el sentirse atrapado por esas obligaciones es lo que hace que vivamos mayor estrés y tengamos como consecuencia más problemas de salud, hasta se me ocurría, esa podría ser una explicación adicional de por qué la expectativa de vida de los hombres es menor que la de las mujeres. Si no es parte de ese estereotipo, el sentirse atrapado por las obligaciones que genera ese estrés y que cuesta mucho trabajo desaprender y que nos lleva eventualmente a una muerte más temprana. Y sobre lo del aprendizaje, una pregunta también es si existen culturas donde es más fácil desaprender ese rol estresante de no poder salir, de estar atrapado como hombre, y se me ocurría, lo vinculo con lo que decía Rafael, de que en el idioma español hay una diferencia entre en las palabras masculinas y femeninas que no la hay en otros idiomas. Todos los idiomas romances sí lo tienen, pero hay otros idiomas anglosajones que no lo tienen. Y si pudiéramos entonces pensar que, sabiendo que el idioma es un rasgo muy importante de la cultura, si en esos lugares es más fácil que se desaprendan esos roles masculinos y se pueda salir más fácilmente que en contextos como los nuestros, y podamos desaprenderlos, desaprender obligaciones y no nada más pensar que estamos abusando de privilegios, sino de que estamos atrapados por obligaciones. De hecho, ahorita estamos en un contexto atrapado por una cultura que reconoce, perdón, que establece como estereotipo que el hombre es el que tiene privilegios. Y no estamos hablando de que el hombre tiene obligaciones que lo están estresando, excepto el caso de lo que comentó Gabriel. Entonces, casi más que pregunta, es una inquietud que me quedo, que no sé si puedan, con el poco tiempo que queda, comentar. Sí, Gabriel, veo que levantas la mano y luego tendría la palabra Antonieta. Sí, Gabriel. ¿Me lo tengo que abrir? A ver. Ya está. Gracias. Sí, gracias por el comentario para puntualizar en ese punto que lo creo muy, muy importante. Justamente esas son las ambigüedades. La naturaleza humana está inserta, danza entre las contradicciones, las ambigüedades. ¿Me explico? Estas fuerzas para un lado, para el otro. ¿Por qué es que este estereotipo nos enferma de estas cosas que nos enfermamos los hombres y nos morimos antes? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista biológico, si una emoción, si el nivel de estrés es reprimido, eso se convierte en una pulsión interna. No sé si me explico.
lo que más enferma de las emociones es su represión. Entonces, si yo no aprendí a nombrarla, si no tengo un sistema para canalizar creativamente una emoción, si no sé codificarla, si no sé ponerle nombre, si no la distingo, porque así me educaron, entonces esa emoción no es que no existe, existe, está en el cuerpo, pero no la nombro, la estoy reprimiendo. Eso va al cuerpo. Y la emoción reprimida es la que más nos enferma. Pero además, por ser el macho alfa, espalda plateada, como decía el Rafa, no, pero además no me puedo cuidar, porque si me cuido no soy tan macho y no soy tan poderoso, entonces no voy al médico. Además, tengo que poder solo, porque para ser macho, entonces tengo que, me explico, no tengo que pedir ayuda. Y además, me explico, entonces, no hago ejercicio, no voy al médico, no reviso mis hábitos, no expreso mis emociones, me muero antes. Y me muero de un infarto fulminante, porque el nivel de resistencia o el tipo de enfermedades también es directamente proporcional al nivel de resistencia al cambio. ¿Me explico? Si mi estructura es más rígida y mi capacidad de regularla es más pobre, entonces en general el síntoma podría ser más intenso. ¿Me explico? Entonces nos morimos de infarto, nos morimos antes, nos morimos con la próstata hinchada, apretando la orina sin poder orinar. Y tiene todo que ver, o desde mi punto de vista médico, psicológico, en esta unión mente-cuerpo con lo mismo. Está todo trenzado. Es inevitable que esté todo trenzado. Cuando hablamos de polaridades, y cuando yo dije las polaridades en la realidad no existen, no quiere decir que no exista lo masculino y lo femenino, lo que pasa es que no existen como polos opuestos y diametralmente distintos. Lo que no es real es la polaridad como esta cosa solo binaria, ¿sí? Claro que existe lo masculino y lo femenino, pero entre lo masculino y lo femenino hay universos diversos. No existe el día y la noche como una totalidad absoluta. Existe un ciclo del día que es circular y que va pasando de una cosa a la otra y se va intertransformando. La realidad es la intertransformación. La realidad es la diversidad. La realidad incluye la ambigüedad y la contradicción. ¿Sí? Esa es la realidad. Lo otro es una visión binaria, fragmentaria y pobre, que no nos sirve para resolver las problemáticas cotidianas. Espero haber contestado a la pregunta. Gracias, Gabriel. Rafa, te veo con la mano levantada y después me gustaría darle la palabra a Antonieta y creo que con esto vamos a ir cerrando. Rafa. Sí, brevemente solamente me parece que es importante agregar a lo que está diciendo Gabriel y por la pregunta de Rosas, gracias, es que sí es cierto, nos enfermamos y toda esta manera de no trabajar nuestras emociones, nuestro silencio, nos enferma, pero el gran problema es que ese proceso de enfermedad que nos lleva a la muerte, lo hacemos llevándonos entre las patas a los que están a nuestro alrededor. O sea, si la carga de ser hombre nos pesa tanto, bueno, pues es el precio que pagamos por los privilegios. Pero el problema es que no nos morimos solitos. Antes de morirnos ya fuimos violentos y ya nos llevamos entre las patas el entorno y nuestra realidad. Entonces sí es cierto que tenemos los privilegios, pero no nos victimicemos. Las obligaciones que tenemos y el peso sobre nuestras espaldas son el resultado de vivir estos privilegios. Y entonces solamente quiero insistir en eso, porque si no parecería, pobrecitos hombres, no, tenemos que trabajar eso porque en nuestro proceso de autodestrucción estamos destruyendo nuestro entorno. Nada más, perdón, quería agregar eso. Ya me callo. Me parece clave, Rafa, porque justo si no nos hacemos cargo de esta dinámica que estamos viviendo, pues va a ser difícil como replantearla, ya que había una pregunta que decía que si por qué no empezábamos por los niños. Y yo les puedo decir, bueno, yo soy maestra, soy educadora, ahora ya no ejerzo, pero lo hice muchos años. Y pues la realidad es que quienes educan a los niños son los adultos o quienes supuestamente lo están educando. Entonces, no podemos plantear solo verlo como hacia las nuevas generaciones, porque también los jóvenes, los adolescentes están buscando este espejo de esta identidad de los adultos. Entonces, ¿cómo hacer esta resonancia, no? Antonieta, ¿tú todavía tienes la mano levantada?
¿Sí? Ok, entonces te abro el micrófono. Ya. Ya te lo abrí. Tú desactívalo. Sí. Correcto, muy bien. Bueno, yo les felicito realmente. Para mí ha sido muy satisfactorio haber entrado a esta reunión y sobre todo en este momento tan difícil que estamos viviendo, en donde es poco interesante para la 4T, en donde esto poco interesa, en donde el reforzamiento de una institución de machos, lamentablemente es la que gobierna, y es donde hay que trabajar muchísimo para poder sensibilizar al grupo que nos gobierna. Entonces, pues yo les felicito y me uno a este trabajo al que he tenido la oportunidad de trabajar para sensibilizar y sensibilizarme. Muchas gracias, les felicito. Muchas gracias, Antonieta. Bueno, pues somos de la idea de cumplir con el horario, un poco por respeto a todos y también a las personas que nos acompañan en esta charla. No sé, me gustaría que abrieran sus micrófonos Pedro, Gabriel, Rafa, para que cierren con alguna frase, con algo que ustedes quieran. Y con esto nada más decirles, todavía no tenemos fecha para iniciar un nuevo círculo en Coyowali, pero sí estamos preparando ya como ir como logrando concretar un tercer círculo de intimidad masculina. Entonces, si a alguno de ustedes les interesa, pues déjenos sus correos ahí en el chat y nosotros seguramente les vamos a mandar información cuando esto ya esté concretado. Y por otro lado, pues agradecerles a los tres, a Rafa, a Pedro, a Gabriel, pues por compartirnos, por compartirse. Y de mi parte, a mí esto me emociona muchísimo porque yo estoy convencida que la única manera de construir una nueva sociedad es juntos. De verdad no lo veo de otra manera. Entonces, Gabriel, Pedro, Rafa, que ustedes tienen abiertos sus micrófonos y te abro el tuyo, Gabriel. Sí, muy brevemente, Ana, gracias a todos los que nos escucharon, gracias a Coyowali porque abrió este foro. Como lo dije al principio, para mí es muy importante estos espacios. He podido también reconstruirme y aprender de mis errores y desnudarme literalmente con mis amigos, colegas, hombres en los viajes que hemos hecho y ha sido un gran aprendizaje en lo que todos creo que crecemos a partir de mostrar las emociones. Es decir, cuando dejamos tener expectativas de lo que se espera de nosotros y construimos nuestros propios caminos, creo que eso es un buen camino de sanación para nuestra salud, de lo que ha platicado Gabriel, pero también buscando nuevas áreas de oportunidad y de acción colaborativa. Soy un convencido del trabajo en comunidad, y cuando digo comunidad me refiero a todos juntos, no unos sobre otros, no unos abajo de otros, sino todos en comunidad, y creo que ese es un aprendizaje que puede ayudarnos mucho en el futuro. Y por supuesto reiterar la invitación de los círculos, y otros círculos que hay ahora en México, hay en varios lugares, hay en Oaxaca, hay en Guadalajara, hay en muchos lugares, pero creo que y en el mundo entero, en España hay grupos también de círculos de intimidad, e invitarlos, quien quiera también, como las mujeres lo están haciendo, también podamos trabajar y reconstruirnos todos. Gracias. Bueno, pues Oscar Roldán levantó la mano también, entonces no sé si hay tiempo de que hable o no, Ana, porque él había levantado la mano. Oscar, ¿quieres hablar todavía? Sí, ¿ustedes están de acuerdo? Gabriel, Rafa, Pedro, ¿están de acuerdo? Entonces, si ya no hay más tiempo, yo le cedo mi palabra a Oscar, ya si hay chance después hablo, pero que hable Oscar. A ver, si quieres di algo, Rafa, en lo que le abro el micrófono. Ok, entre lo que se le abre. A ver, mire, la reflexión que yo tengo final para esto es que a mí me parece que todavía tenemos un gran desafío, una gran asignatura pendiente en esta reflexión, es la siguiente. Todavía nuestra noción de lo masculino y lo femenino está siendo muy visto desde este paradigma androcéntrico.
y las diferencias que todavía, la definición de lo masculino y lo femenino y las diferencias que establecemos entre lo uno y lo otro y los roles sociales que se le asignan a uno y otro, todavía está enmarcado y muy enfatizado desde esta perspectiva androcéntrica. Entonces, mientras sigamos pensando lo masculino y lo femenino desde la perspectiva de la matriz androcéntrica, seguiremos patinando. Tenemos que salirnos de esa lógica del androcentrismo y entonces repensar lo masculino y lo femenino con otras categorías que nos van a hacer ver que no es cierto que lo femenino es lo delicado, lo que se dedica al cuidado, lo que está vinculado a la tierra y a la fertilidad, y lo masculino es lo que está asociado a la fuerza, etcétera, etcétera, porque yo encuentro atributos de fuerza, de valentía, de responsabilidad y de proveedor en las mujeres. Entonces, mi invitación es, tenemos que ir más allá, salgámonos de la matriz androcéntrica porque ahí es donde estamos atrapadas todos y todos. Y repensemos lo masculino y lo femenino y ahí descubriremos este dinamismo de la vida que tiene toda esta maravilla, esta maravillosa diversidad, pluralidad, complejidad, que nos puede abrir a un mundo diferente. Tenemos que dejar de estar patinando en la lógica androcéntrica del mundo y de la realidad. Gracias. Gracias, Rafa. Oscar. Venga, Oscar. Muchas gracias a todos. Muy interesante, les agradezco mucho el tiempo de compartir esto. Gabriel mencionó algo que se me hizo un poquito desafiante en el sentido de reaprender. Estamos acostumbrados a aprender cosas, pero ¿cómo reaprendemos cosas? O podemos aprender cosas nuevas, pero el reaprender, que yo creo que es un concepto fundamental. ¿Cómo se arranca en un proceso de reaprendizaje? Ese es básicamente, Gabriel, no sé si tal vez es demasiado vago, pero... No, me gusta. Ajá. O sea, estamos acostumbrados a aprender, pero reaprender es que en un programa borras el programa y lo vuelves a escribir, pero aquí ¿cómo nos Claro. conceptualizamos? Claro. Desde el punto de vista neurológico, no se puede tirar abajo el programa en la casa y volverla. Exacto. ¿Sí? Si tiramos abajo la casa, nos morimos. ¿Ok? Entonces, el punto de partida es lo que hay. El punto de partida, la materia prima es lo que hay. ¿Me explico? Es lo histórico, lo que nos marcó, cómo fuimos educados, cómo fuimos estimulados. Hoy eso me construyó. Hoy esto es lo que hay. Por eso, el primer paso, si tú dices, ¿cómo reaprendemos? El primer paso es la aceptación, yo diría. Yo diría, quizás amor y aceptación para mí es el primer paso. Yo solo puedo transformar aquello que conozco, aquello que amo, y porque lo amo me puedo acercar a eso y conocerlo. ¿Sí? Entonces yo diría como primer paso estas dos cosas. ¿Sí? Si no lo acepto y no lo amo, no lo voy a conocer, no voy a tener ni puta idea cómo cambiarlo. Y como desde el punto de vista androcéntrico machista nos enseñaron que había que cambiar a palazos, ¿no? Entonces cuando intento cambiar a palazos, lo único que logro es mayor resistencia. ¿Sí? Porque los cambios, las transformaciones, esas que buscamos, no se hacen forzadas, ¿no? Se hacen por amor, se hacen por decisiones, se hacen porque estoy expuesto a un proceso que elijo. ¿Cómo elegir? Entonces, a ver, acepto, amo y el duelo, el quiebre de la fantasía. ¿Me explico? Es como pasar a través de la fractura del modelo. Esto siempre duele. Tengo que reconocer que aunque tenía todos estos privilegios, esto implicó todas estas consecuencias. Este modelo que aprendí no es tan bueno y en realidad no quiero ser este hombre que me dijeron que tenía que ser y en realidad no es tan bueno y en realidad, me explico, este hombre ideal de mi padre no era perfecto, me explico, y entonces empiezo a fracturar, ¿sí? El modelo viejo, lo necesito fracturar en el sentido de que hay que doblarlo, lo tengo que rendir, ¿sí? Para entonces estar rendido con el suficiente amor y la suficiente aceptación, lo puedo empezar a convertir en otra cosa.
¿Cómo lo empiezo a convertir a eso mismo en otra cosa? A partir de prácticas, estímulos diferentes que generen otro tipo de conexiones, ¿ves? De enriquecimiento sensorial. El viejo modelo fragmentado, que solo tenía una vieja manera de, ¿no?, de ser abordado, lo empiezo a enriquecer, a conectar, lo convierto en otra cosa, pero es lo viejo lo que es susceptible a ser convertido en algo renovado. ¿Me explico? Por eso se me hace una pregunta importantísima. Por eso no es suficiente con ir por la calle metiendo preso a los violadores. Eso no va a cambiar el problema de raíz. Claro que a los violadores hay que sacarlos de la calle, pero eso no está transformando el problema. Hay mucho más que hacer que eso, porque la fábrica de violadores sigue activa a todo lo que da. ¿Sí? Espero haber contestado, Oscar. Muchísimas gracias, Gabriel, y pues solo agradecer a todos de darnos este tiempo para estar aquí juntos, reflexionando sobre qué sociedad queremos y qué parte nos toca hacer a cada uno. Y pues me da mucho gusto que esta charla realmente estuvo muy nutrida por hombres y por mujeres. Esto no había pasado en todas las charlas. Entonces, pues muchas gracias, muchas gracias. Y pues quien necesite o quiera que se le mande la información tanto de las charlas, se sube siempre al Facebook de Coyowali y en otros también se replica, pero aquí están dejando correos, entonces bueno, pues cuando tengamos ya información sobre el círculo, pues igualmente se les mandará. Pero vamos a seguir por lo pronto los martes en este espacio. Muchas gracias, Rafa, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Pedro. Y gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.